Pastrana. Presidente, bienvenido. Buenas noches. Presidente, el espíritu de Navidad, particularmente en un país como Colombia, es un espíritu de unidad de la familia. ¿Sobre qué aspectos la familia y los colombianos debemos unirnos alrededor suyo? Bueno, yo creo que ese es un tema fundamental, porque lo que yo siempre he dicho, los problemas del país no son los problemas del presidente, son los problemas de todos los colombianos. Y yo hace muchos años, se recuerda usted, Juan Guillermo, cuando llegué yo al Congreso de la República, que alguien me preguntaba cuando salimos a respaldar al presidente Gaviria, que le decía, si al presidente Gaviria le va bien, nos va bien a todos los colombianos. Y eso es lo que yo creo que tenemos que transmitir. Que muchos son los problemas, pero los problemas son de todos. El tema de la paz, yo creo que no hay mayor anhelo que el de la paz en Colombia. Y por eso he dicho yo permanentemente que si alguien ha dado por la paz, hemos sido todos los colombianos. Desde el campesino, las fuerzas militares, la policía, el gobierno, el presidente. Y creo que este es el momento en decirle al país que cuando unimos esfuerzos, cuando nos unimos en torno precisamente a buscar soluciones, las logramos, las encontramos. Y por eso creo que este es el momento también de decirle al país que tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad. Y tenemos que pensar que Colombia ha avanzado, que tenemos problemas, que sabemos que hay problemas, pero que si todos nosotros unimos nuestros esfuerzos, vamos a salir adelante. Ya la economía se está reactivando, tenemos que trabajar sobre el tema del desempleo, pero ahí nos toca a todos, no solamente es el gobierno, es el sector privado, son políticas, es la gente. Y por eso es que en este espíritu de Navidad y en las intervenciones que hemos hecho inclusive en estos días, lo que queremos convocar es al país sobre unos temas que son de todos: la paz, la lucha contra el narcotráfico, la reactivación económica, temas como el de la educación, en fin, yo creo que hay tanto tiempo, la soberanía, lógicamente ese es un tema en el cual siempre hemos mantenido una política de Estado y que tenemos que mantener una política de Estado. Sobre Andrés Pastrana, como persona, uno puede tener discrepancias, aún mismo sobre actos de gobierno, la democracia, usted sabe, Sí, claro, lo permite, pero sobre lo que es la majestad de la figura presidencial, que es la que une al país, ¿usted siente que ha sido maltratado o usted siente que ha sido bien tratado en determinados momentos o por algunas personas? No, yo creo que ha habido problemas, yo no digo que no, y por eso yo creo que... ¿Y le molesta eso? Pero no me molesta por ser por la persona, contra Andrés Pastrana, sino por la investidura, por la institución. Y por eso yo creo que hemos dado una señal muy importante, que es el Frente Común por la Paz contra la Violencia, en que hay un tema fundamental, el tema de la política internacional, el tema de la lucha contra el narcotráfico, este tipo de temas. Es decir, tenemos que convocar a todos los colombianos, y por eso es que hemos convocado ese Frente Común por la paz y contra la violencia. Y yo creo que existe y debe existir, y además esa es la responsabilidad que tenemos, de que se respete precisamente esa figura que es la institución presidencial. Y por eso cuando hacemos muchas convocatorias, lo estamos haciendo es pensando en eso, en esa figura que es la institución del presidente de la República, que representa a todos los colombianos, como sucede en el caso de la política internacional, que estamos dando la vocería de un país ante la comunidad internacional. Tradicionalmente se ha dicho, presidente, que la democracia en Colombia es muy frágil, porque hemos venido de unos procesos ancestrales, unas guerras centenarias. ¿Usted cree que el esfuerzo que usted hace por la paz, la pena que usted se está dando ante el país por la paz, es para reinstitucionalizar este país y dejar una estructura sólida? Pero yo empezaría por lo contrario. ¿Qué país del mundo, qué democracia del mundo aguantaría lo que hemos aguantado los colombianos? Yo creo que por el contrario hay que mirarlos por el punto de vista positivo. Es tal la democracia en Colombia que a pesar de todos los problemas resiste. Pero también hay que buscar el fortalecimiento de las instituciones y la institucionalidad. Pero no partamos en que la democracia es una democracia débil. Por el contrario, yo creo que es una democracia muy fuerte, que además es ejemplo ante el mundo. La democracia más antigua en América Latina. Es cuando estamos recorriendo el mundo permanentemente, ese es el reconocimiento que se nos hace a nosotros los colombianos. Pero necesitamos fortalecerla, y sobre todo ese aspecto, el de la institucionalidad. Y creo que esto es muy importante. Hoy, por ejemplo, lo veía en el Caquetá, en la zona de conflicto, porque al fin y al cabo son departamentos que han sido atacados por la violencia, que han sufrido la violencia en carne propia. Y si algo impactó fue la propia alcaldesa, el propio gobernador hablando de eso, el fortalecimiento de nuestras instituciones frente a quienes están hoy al margen de la ley. Volviendo sobre el tema de la discrepancia con el presidente. Antes de ser presidente, usted es un hombre de opinión pública. Sí. No solamente ha sido formador de la opinión, sino que pertenece a la opinión pública. Es periodista, ha sido un periodista.
¿Le ha molestado el papel de algún sector de la prensa frente a las críticas? No. O bien frente a usted, o bien frente a su familia, quizás algunas sátiras. Bueno, hay cosas que siempre le molestan a alguno cuando tratan de personalizar, cuando vienen con las mentiras o las calumnias, nos molesta cualquier ser humano, sobre todo por el efecto que puede tener en la propia familia. Pero no, por el contrario, a mí me gusta porque yo creo que además he sido un defensor de la libertad de prensa y creo que eso es fundamental, dentro de los límites también que deben existir y que se deben tener. Yo creo que aquí hay excesos en ciertas oportunidades. En el proceso de paz, por ejemplo, tenemos que ser claros, la paz no puede producir noticias todos los días. Y tenemos que buscar con mucha objetividad qué es lo que estamos planteando. Al fin y al cabo es el futuro de Colombia el que está de por medio. Y por otro lado, Juan Guillermo, lo que yo he venido insistiendo, yo creo que hay unos temas que son de todos los colombianos, que nos corresponde a todos aportar y por eso hemos hecho las convocatorias, especialmente en el campo político. Y por eso he hablado de 4 o 5 temas que tienen que ser una política de Estado. Que pase el gobierno de Andrés Pastrana, tenemos que seguir trabajando en esos temas. Y reitero, el de la paz. Todos los colombianos, y eso es lo que hemos querido hacer, convocar a todo el país. El de la política internacional, al fin y al cabo, es uno y es nuestra soberanía, y así lo hemos logrado nosotros desde la Comisión Asesora. El tema de la lucha contra el narcotráfico, esa es una batalla que estamos dando todos los colombianos frente al mundo, que no es solamente nuestro problema. El tema económico hoy en día es un tema nuevo, pero es un tema del cual nos podemos poner de acuerdo en políticas de empleo. Si le estamos diciendo hoy a la guerrilla que uno de los temas fundamentales en la mesa de negociación a la guerrilla es el del empleo, ¿cómo no nos vamos a poner de acuerdo quienes estamos hoy, el gobierno, las instituciones y el sector privado? Y temas que de una u otra forma tienen que convertirse también en política de Estado, como es el caso de la educación. ¿Cuál es el país que queremos dejarle a nuestros hijos? La educación, además, es que no es un tema de 1 año, de 2 años, sino que tenemos que estar pensando en los 15 o 20 años siguientes. ¿Usted siente que está planificando el país para nuestros hijos? Definitivamente. Estamos ordenando la casa, nos ha tocado duro, como dice usted, pero además yo creo que para eso es que lo eligen a uno. Yo digo, al presidente lo eligen es para tomar decisiones. Si yo hubiera pensado, yo siempre digo, hay jefes de estados que recogen, hay otros que cosechan. Nosotros lo que estamos haciendo es cosechando, dejando precisamente un nuevo país. Lo fácil para mí era haber tomado muchas medidas populistas que me hubieran permitido mantener niveles del 60, del 70% de las encuestas, pero hoy 2 años después, quién sabe cómo estaríamos. Yo lo que creo que es importante, como siempre he dicho, en la vida uno, Juan Guillermo, tiene que saber para dónde va si no se pierde. Y nosotros sabemos para dónde vamos y estamos seguros que la Colombia que vamos a entregar en el 2002 es una Colombia distinta. Que hoy tenemos dificultades, pero estoy seguro que con el esfuerzo y la unión de todos los colombianos vamos a salir adelante. El tema de la paz, yo creo que es el tema fundamental para el país de hoy y para el país de nuestros hijos, porque más es de ellos que de nosotros. Exacto. ¿Usted siente que se equivocó o siente que acertó al sentarse a la mesa con los alzados en armas en medio del conflicto? ¿Piensa que debió decir primero suspendan el secuestro, primero suspendan la belicosidad y nos sentamos? Yo creo que había que ser realista. Eso no lo iban a hacer, Juan Guillermo. Claramente lo que nosotros hicimos fue generar unas condiciones para poder llegar a un proceso de negociación. Y hoy estamos en un proceso de negociación. Yo a veces creo que es injusto la crítica que se nos hace a nosotros decir qué ha pasado en 1 año y medio que llevamos en un proceso de negociación. Y yo digo lo más importante, hoy con el caso de las FARC, estamos sentados negociando, tenemos una agenda, nos hemos propuesto unos planes y programas para trabajar sobre unos temas como en el caso del empleo, y por eso le estamos diciendo a la FARC, tenemos que llegar ya a acuerdos. En este momento hay más de 20.000 propuestas sobre la mesa de lo que hemos hecho con las audiencias públicas. Yo me pregunto cuándo el país había tenido la oportunidad de hablar como lo ha hecho en las audiencias públicas. A veces mis amigos, mi propia familia. Yo me recuerdo alguna vez que mi mamá estaba viendo la televisión, la de Señal Colombia, y estaban hablando durísimo contra el gobierno en San Vicente del Caguán. Me decía, pero ¿cómo se puede permitir que ataquen hacia el gobierno? Nosotros hemos sido abiertos, nosotros no tenemos nada que esconder, Juan Guillermo. Hoy hay 20.000 propuestas hechas por los colombianos, hechas por la insurgencia. Sentémonos y pongámonos de acuerdo en ellas. Hay ideas muy buenas, otras que posiblemente son imposibles de realizar, pero hay ideas importantes. Y yo creo que todo lo que podamos hacer por la paz. A veces yo sé que la gente dice, parece que el presidente Pastrana no viviera en Colombia, viviera en otro país. No, nosotros sabemos de los problemas. Está aterrizado usted. Estamos aterrizados. Una cosa, lo fácil es hacer la guerra. Lo difícil es hacer la paz. Totalmente. Y yo estoy dando... Es lo más fácil que hay. Y yo digo, no soy yo.
En esto el mensaje ha sido claro. En esto es todos los colombianos, lo que le estamos diciendo a la insurgencia, estamos dispuestos a hacer la paz. ¿Están dispuestos ustedes a hacerla? Y yo por eso le digo, la guerrilla le tiene que demostrar a Colombia que no le tiene miedo a la paz. ¿Qué le responde usted, presidente, a las personas que dicen, pero cómo el hombre por el que votamos está negociando con unas personas que secuestran niños, que destruyen la vivienda de la población civil, que son arrogantes? ¿Necesariamente hay que pagar ese precio o quemar esta etapa para llegar a donde queremos? Ahora, hay dos cosas. Primero, Juan Guillermo, yo creo que fui elegido con un mandato que fue para hacer la paz. Sí. La verdad, a mí no me... Es decir, el pueblo colombiano no votó para que Andrés Pastrana arreglara los problemas económicos, para que lográramos bajar la tasa de desempleo que estaba cerca del 20% cuando llegué al poder, para arreglar el problema fiscal. El país votó por la paz. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es, en primera instancia, generar unos mecanismos que nos permitan llegar a un proceso de negociación. Y segundo, desde el primer día, Juan Guillermo, y yo me canso de repetir la frase, yo prefiero una paz en paz que una paz en medio del conflicto. Y ojalá eso lo entienda la insurgencia. Y llevamos 1 año y medio. Yo creo que es el momento en que ellos recapaciten, también al final del año, que yo creo que es cuando uno hace su balance de qué hemos hecho en este año. Ellos tienen que mirar cuánto ha cedido es el pueblo colombiano, insisto, no el gobierno, cuánto hemos estado dispuestos a dar y que ojalá ellos recapaciten. Y lo que hemos dicho, llegar a acuerdos humanitarios, cese del secuestro, cese de utilización de armas no convencionales como los cilindros, ataques a las poblaciones. Yo en estos días estaba haciendo un análisis y veía que si nosotros sacamos todos los ataques que ha hecho la guerrilla a la población civil, todos los ataques que han hecho las poblaciones en Colombia, es poco más lo que han hecho. Y yo creo que han sufrido grandes derrotas. Y por eso ojalá entienda que lo primero que tenemos que excluir del conflicto es a la población civil, especialmente a los niños. Y nosotros ya hemos dado muestras. Nosotros ya sacamos a todos los jóvenes de las Fuerzas Armadas. Ojalá ellos hicieran lo mismo. Y los paramilitares y la guerrilla. ¿Usted siente, señor presidente, siente que realmente las FARC, el ELN, son honestos frente al país en el proceso? Si yo no creyera eso, no estaría con ellos. Es decir, como gobierno no estaríamos buscando una solución. Si nosotros creyéramos que ellos estarían jugando con las cartas debajo de la mesa, no lo haríamos, o callándolo. Exacto. Y por eso la decisión de la paz hoy está en las manos de ellos. Ellos tomaron la decisión de levantarse la mesa. Ellos deben volver. Esa decisión les corresponde a ellos. ¿Está esperando que ellos vuelvan? Pues lógico, estamos esperando el país y la comunidad internacional. ¿Y que vuelvan con un timing, con un calendario? Claro, pues es que tenemos, es que don Guillermo, ahí tenemos la agenda, los temas, tenemos posibilidades de acuerdos humanitarios, cese de secuestro, cese de hostilidades. ¿Por qué no lo hacen ellos? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con Carlos Castaño? Bueno, yo creo que ellos también tienen que entender, es que estamos hablando con todos los actores del conflicto. Nosotros hemos dicho dos cosas. Primero, hoy el conflicto también se globalizó. Hoy una masacre no la perdona el mundo. Y ellos lo que tienen que entender es que posiblemente los colombianos estamos dispuestos a perdonar, pero yo me pregunto si la comunidad internacional está dispuesta a hacerlo. Y eso es lo que ellos tienen que pensar. Y segundo, yo les he dicho a ellos, ¿por qué existen los paramilitares en Colombia? Porque existe la guerrilla, la insurgencia. ¿Por qué no nos dan la oportunidad de hacer la paz en Colombia? Y si hacemos la paz, tienen que acabarse los paramilitares. Y eso es lo que le estamos diciendo hoy a la comunidad internacional. Vamos a buscar hacer la paz. Y esa es la oportunidad que le van a dar los paramilitares al gobierno colombiano. Presidente, usted sufrió el secuestro en carne propia. En la familia de su señora esposa se sufrió además una tragedia de secuestro y de muerte. ¿Hasta dónde llega el perdón suyo? Bueno, yo lo hice públicamente con mis secuestradores. Usted sabe que recuerda antes de salir Valentín Taborda, que fue la persona encargada de cuidarme a mí, que él me envió una carta y yo le contesté también una comunicación perdonando. Y yo creo que si no hay perdón, no vamos a lograr hacer la paz. ¿Y a eso invitan los colombianos? Claro, si hay resentimiento, nosotros hemos vivido, como usted dice, Guillermo, en carne propia, mi secuestro. Nora, su padre, murió en un secuestro. Y nosotros hemos, claramente lo que le hemos dicho, no solamente desde el punto de vista familiar, sino lo que queremos transmitir es,
hay que perdonar. Si nosotros no nos perdonamos, no vamos a lograr salir del conflicto. Perdonar incluido Castaño, incluido los del Caguán. Eso ya depende, ojo, eso, por eso le digo, aquí hay delitos de lesa humanidad, claro, aquí hay delitos de lesa humanidad que ellos son los que tienen que entender, y por eso mi obligación como presidente es combatir el paramilitarismo como combatir la insurgencia. Pero ellos son los que tienen que entender que los colombianos podemos perdonar, pero que la comunidad internacional, esos delitos de lesa humanidad hoy no se están perdonando, y son delitos que no tienen prescripción, y por eso les hemos hecho caer en cuenta a ellos. Presidente, cuando usted se posesionó y avanzando el tiempo como ha avanzado, ¿usted pensó encontrar lo que encontró en la economía? No. ¿Usted encontró realmente un país gobernable? ¿Encontró una economía saludable? No, la verdad que no. ¿Qué fue realmente lo que usted encontró, presidente? Bueno, yo creo que el país lo ha visto, es decir, cuando llego yo al gobierno tenemos un problema fiscal de unas proporciones inimaginables, tasas de interés, como se recuerda a los colombianos, del 60 y el 70%, ¿qué economía podía marchar en ese sentido? Un desempleo que estaba bordeando el 20%, un país que se hallaba completamente dividido, un país que no era respetado ante la comunidad internacional. Entonces es mucho lo que nos ha tocado hacer aquí, al interior del gobierno, y que lo estamos haciendo. Yo creo que ya el país empieza a reconocerlo. Y en buena parte también, Juan Guillermo, hay que ser claro, la comunidad internacional nos ha tendido la mano, hemos tenido buenos aliados, y con esa ayuda es que vamos a poder salir adelante. La gente en la calle le dice a uno, mire, Pastrana le entregó el país a la guerrilla y está arrodillado ante los norteamericanos. ¿Qué le responde usted? A ver, y un poco, a ver, primero el tema de la guerrilla, porque la gente le dice, bueno, presidente, ¿cuál es el plan B? Y yo digo, el plan B es el que estamos aplicando nosotros. Nosotros llevamos 40 años de violencia en este país. Ahí estábamos durante 40 años haciendo la guerra. Por primera vez hemos tomado un camino distinto, que es el de la paz. Y no es la entrega, porque yo creo que también lo contrario, si usted mira nuestras Fuerzas Armadas, lo dije recientemente en la graduación de los oficiales del Ejército, nunca se habían visto tan fortalecidas. Simplemente para darle un ejemplo, hoy estamos pasando de tener 20.000 soldados profesionales, hoy tenemos 42.000 y esperamos llegar a 55.000 al finalizar mi gobierno. Desde el punto de vista de estrategia militar, pasamos de tener 4 helicópteros o 2 helicópteros, teníamos cerca de 60, 70 helicópteros, nosotros estamos entregando 172 helicópteros hoy en día a la Fuerza Aérea, al Ejército. La Marina, por ejemplo, el caso de la Armada, hoy tenemos una Armada que está activa también controlando los ríos, controlando nuestros mares, la Fuerza Aérea se ha fortalecido. Hemos triplicado el número de helicópteros de la Fuerza Aérea para combatir y para proteger también a la población. La policía la hemos fortalecido. Entonces también, y si usted ve los resultados operacionales de nuestras Fuerzas Armadas han sido importantes. Pero esa es la guerra. Y por eso es lo que yo he dicho, prefiero hacer la paz en paz que en medio del conflicto. Y es lo que estamos buscando. Y claramente lo que yo también creo aquí, Juan Guillermo, es que si hay desconfianza en el proceso de paz, no es por el gobierno y no es por los colombianos, es por ellos, es porque ellos que no han generado. Presidente, porque uno dice, bueno, si la alternativa que se le ofrece a los colombianos es lo que hay en el Caguán, que es el secuestro de los niños, lo que arrasan a la población civil, y no una alternativa real política, entonces, pues claramente uno sigue con la democracia a conciencia de que la democracia corrige sus errores. Claro. Y no en el terrorismo. Lógico, de acuerdo. Pero por eso la decisión y la pelota, como se dice popularmente, está en el campo de ellos. Les toca a ellos ahora. Bueno, presidente, ¿qué vamos a hacer con Chávez? Bueno, la verdad que nosotros, yo personalmente tengo unas buenas relaciones con el presidente Chávez. ¿Y cómo hace para no oír lo que se dice allá? Porque cuando uno habla con el canciller se le nota el esfuerzo que el canciller hace para... Bueno, también al canciller nos ha tocado decirle a veces, no, y además ha sido propuesta de nuestro canciller, si usted recuerda en Nueva York, se le propuso al canciller Rangel el que dejáramos la diplomacia del micrófono. La diplomacia del micrófono no funciona. Y la verdad, pues nos íbamos a reunir con el presidente Chávez ahora en el mes de diciembre. Desafortunadamente yo tenía unos compromisos en estos días, él tenía otros compromisos, pero quedó abierta la invitación. Como le dije yo a Hugo, le dije, bueno, Hugo, aquí quedo esperando la llamada, el día que tú creas que debemos sentarnos a hablar, aquí estoy listo para el día que él considere. Pero, entonces las relaciones con Venezuela van muy bien desde que usted le dice Hugo y no presidente. No, siempre, la verdad, no, en eso hemos tenido una buena relación, la verdad que... ¿Es más la intemperancia verbal y los titulares de los periódicos? ¿Es más la emoción? No, lo hemos tenido y nosotros hemos sido muy claros y el canciller ha sido muy claro cuando hemos tenido que ser claros frente a las posiciones del país, frente al respeto a la soberanía del país. Pero la verdad que yo tengo una buena relación con él y yo aspiro a continuar teniendo una buena relación. Y como le digo, Juan Guillermo, la última charla que tuvimos hace
15 días o un poco menos, porque nos íbamos a reunir, teníamos planeado bien en Venezuela o bien en Colombia, en que yo le dije, bueno, Hugo, yo estoy pendiente de tu llamada, quedo pendiente de tu llamada, entonces, y aquí le estoy esperando. ¿Por qué el presidente López dice que usted ya no manda? Bueno, un poco. Yo no quiero entrar en conflicto, porque yo creo que un poco ya el presidente López lo que está tratando es de corregir la tesis inicial del gobierno, es decir, ya como no se dio lo que él pensaba, ahora está tratando de modificarla. Pero la verdad yo personalmente en ese tema, a ver, Juan Guillermo, yo claramente creo que un poco al tema que hablábamos, aquí hay un respeto a una institución, y esa es la responsabilidad, y más de los expresidentes. Claro. Lo único que nunca se puede poner en duda es la institución presidencial en una democracia. Claro, porque está en juego y como usted dice, puede haber todas las discrepancias. Con el presidente López yo podré discrepar en muchas cosas y él podrá discrepar conmigo en muchas cosas. Pero es curioso porque con el presidente López es mucho los contactos que tengo yo y que tienen miembros de mi gabinete permanentemente, en el caso de la política internacional. Yo he ido a hablar en varias oportunidades con él, a compartir la problemática. Su hijo trabaja en el proceso de paz, está trabajando con nosotros. ¿En el gobierno suyo, el hijo? Puede ser, nosotros no descartamos ninguna cosa, pero yo creo que es un papel que está jugando Alfonsito muy importante y en que podemos, y yo creo que ha hecho aportes importantes al proceso con las FARC. Pero claramente, vuelvo, insisto, Guillermo, aquí yo creo que lo que hay que defender es eso, la institución presidencial. ¿Cómo ve, presidente, que a veces la paz hay que hacerla primero dentro del sistema, dentro de los dirigentes del sistema, incluidos los expresidentes? Lo que sucede es que a veces hay más enemigos de la paz que amigos. ¿Dentro del sistema? Exacto. Claro. ¿Usted lo ha sentido? Claro, y yo creo que lo hemos sentido todos los colombianos. ¿Usted cree que Serpa le tiró un salvavidas o le giró un cheque en blanco? ¿O realmente Serpa actuó políticamente pensando en elecciones o lo movió, no, cree usted? La verdad hablo, y yo creo que actuó como colombiano. Actuó como colombiano. Como colombiano, diciendo, presidente, en el tema de la paz lo acompañamos. En el tema de la política internacional ha estado siempre el presidente acompañando al presidente, el doctor Serpa. En el tema del narcotráfico hay una política de Estado que tenemos nosotros y en eso nos ha estado acompañando y yo creo que lo hizo como colombiano, con mucha grandeza. Además se lo dije así cuando tuve la oportunidad de contestarle telefónicamente su carta y decirle que le agradecía de verdad ese gesto de grandeza que había tenido Horacio Serpa, que no lo hizo, creo yo, pensando en un resultado electoral, lo hizo pensando como colombiano y en un momento que era muy importante para el país. Yo creo que ese frente claramente ha dado muestras de que si nos unimos es mucho lo que podemos sacar los colombianos. Yo debo el CACED hace 3 años, presidente, y estábamos en plena campaña, estamos en la parte final. Estaba usted, estaba el doctor Serpa, Noemí Sanín, ahora usted es árbitro, está Noemí Sanín, está Serpa, apareció Álvaro Uribe. No le puedo preguntar quién le gustaría a usted que lo reemplazara, porque sé que no me lo responde, pero hay una enfermedad latinoamericana que es o bien la reelección o bien escoger como a sucesor. Usted ahí, frente a lo que pasa en Latinoamérica, ¿usted piensa que va a entregar una democracia sólida, gane quien gane? Sí, porque además, Juan Guillermo, lo vimos en el pasado proceso electoral. Cuando el mundo entero no creía que iba a haber elecciones en Colombia, sí, dejaron de haber elecciones de los 1070 municipios en 2. Uno, precisamente en la zona de extensión, porque no dejaron votar por los concejales y por el alcalde, que preferimos nosotros en ese momento aplazar las elecciones. Y el otro, en un pueblo del departamento del Atlántico, porque había trasteo de votos y creímos que era importante también el aplazamiento electoral. Al mundo se le dio una elección, por eso yo hablo de la fortaleza de nuestra democracia. En 1070 municipios, haber votado en 1068 municipios como votaron los colombianos, yo creo que eso en pocos lugares del mundo se ve. Y segundo, lo que es claro y lo que puede tener absoluta tranquilidad quienes aspiran a sucederme es que vamos a actuar en absoluta imparcialidad en este proceso como árbitro que nos corresponde, porque el que tiene que salir ganando es la democracia colombiana. ¿Usted cree que los candidatos o precandidatos que hay son los que usted ve en el juego o cree que aún falta alguien por salir? Yo creo que todavía estamos lejos del proceso electoral. Lejos del proceso. ¿La paz incidirá? Definitivamente. Definitivamente. Presidente, frente al nuevo gobierno en los Estados Unidos, sí, cambia fundamentalmente la concepción y la visión filosófica del Plan Colombia, porque tradicionalmente los republicanos son más mano dura. Es que la gente lo que se le olvida fue los republicanos los que votaron el Plan Colombia, porque son los que tienen la mayoría en la Cámara. No, claro, son los que tienen la mayoría. Y son además los grandes aliados. Además, mire, pero yo creo que... ¿no? Sí, pero hay que resaltar exactamente eso, Guillermo. El presidente Clinton, cuando yo lo invité a Colombia, dijo, yo voy el día que tengamos una política bipartidista frente a Colombia.
y por eso vino a Cartagena, con el Speaker of the House, es decir, el presidente de la Cámara, el señor Hastert, gran amigo de Colombia, y con el senador Biden, el segundo del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Esos dos hombres que vinieron con el presidente Clinton, senador y representante, Biden y Hastert, vinieron fue claramente para enviar un mensaje a la comunidad internacional de que la política frente a Colombia es una política bipartidista y que por eso, no importaba quién fuera el presidente, continuarían respaldando esa política que nosotros hemos impulsado. Claro, ese es el logro. Bueno, presidente. A pesar, pero claro, a veces, Juan Guillermo, es que aquí viene el provincialismo. Sí, sí. Ustedes recuerdan las críticas que le dieron al presidente Pastrana porque es que me fui a reunir con el gobernador Bush. Todavía me recuerdo artículos de prensa, me recuerdo informes de televisión, me recuerdo el reportaje. Que era un mal político? No, pues claro que no, pues ¿cómo el presidente Pastrana se va a reunir con el gobernador de Texas, el señor Bush? Eso sí, acabaron las relaciones con los Estados Unidos. Y fíjese que yo creo que ese es el compromiso, era convertir verdaderamente una política bipartidista, lo que es la ayuda a favor de Colombia, contra un enemigo común que es el narcotráfico. Y aquí no solamente son los americanos, sino Europa, donde estamos haciendo también toda una estrategia para, como hemos dicho nosotros, hablar de la tesis de la corresponsabilidad. Claro. Nosotros los colombianos solos no podemos con este problema. ¿La extradición sigue? Sí, claro, la extradición sigue, pero ese es apenas uno de los elementos. Yo creo que hoy el mundo lo que tiene que estar pendiente, Juan Guillermo, es que este es un problema mundial y todos tienen que aportar. De acuerdo. Bueno, mire usted, Ecuador no está muy sólido, se ha desbarajustado mucho, ya vemos lo que hay en el Perú. Venezuela es un amigo díscolo que va y vuelve. Panamá es frágil, incierto. Usted lo que está haciendo es crear un país para las nuevas generaciones, pero una democracia que esté reinstitucionalizada, sí, fortalecida y económicamente a flote cuando salga. Claro, definitivamente eso es lo que se trata. Ese es su sueño. Ese es el sueño, de tener una Colombia con tasas de desempleo que sean manejables, como las del año 94, es que nosotros en una tasa del 7.5%, hoy estamos hablando del 20%, del 17, 18% cuando entré yo al gobierno. Ajá. Una economía que esté absolutamente saneada, una economía que esté reactivada, vemos las exportaciones como han venido funcionando en el país, vemos que la economía se reactivó, tasas de interés que son manejables, déficit fiscal que nosotros aspiramos el año entrante al 2.8% del PIB, en fin, yo creo que vamos a entregar un país totalmente distinto. Pero con relación también a los vecinos yo le diría una cosa. Yo creo que en el caso del Ecuador ha pasado situaciones difíciles, pero el Ecuador yo creo que comienza ya con la dolarización, les ha venido dando resultados, el presidente Noboa ha hecho una buena gestión, yo creo que el país está saliendo adelante y va a salir adelante. En el caso peruano estamos viendo también que ha logrado precisamente llegar a la gobernabilidad con el presidente Paniagua, con el primer ministro Pérez de Cuéllar, y nosotros aspiramos a que se surta un proceso electoral como debe surtir el próximo año para nombrar un nuevo presidente. Tenemos el tema con Venezuela. Con Venezuela nosotros hemos venido trabajando y es lo que le hemos dicho al presidente Chávez, que tenemos que trabajar en la empresa más grande que tenemos, que es precisamente las relaciones entre Colombia y Venezuela. El intercambio comercial entre nuestros dos países es el generador de cerca de 500.000 empleos. ¿Qué empresa genera 500.000 empleos? Y estamos llegando a niveles otra vez de los 2.500 millones de dólares. Ese es nuestro segundo socio comercial después de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay mucho que hacer y estamos trabajando. Y hay una buena señal, que es... lo que hay para salvar. Claro, pero es una buena señal, que es el grupo de los tres con el presidente Fox, que ha dicho que vamos a relanzarlo. Hay reunión de cancilleres en los primeros días de enero para comenzar una vez el relanzamiento del grupo de los tres, México, Venezuela y Colombia, y posteriormente en el primer trimestre una reunión de los presidentes del grupo de los tres para precisamente relanzar toda la política, especialmente en el tema comercial, al interior del grupo. Un segundo. Dice el presidente que el poder desgasta, yo lo veo entero. Vamos a tener un presidente muy joven. ¿Ha pensado, a pesar de que faltan 2 largos años, ha pensado a qué se va a dedicar? ¿Va a seguir actuando frente a la opinión pública? ¿Va a crear opinión pública? ¿O va a decir, hombre, yo ya pasé por ahí, que el que venga o la que venga vea a ver cómo se defiende? Todo lo que podamos aportar nosotros, Juan Guillermo, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero lógicamente con ese respeto, como usted dice, de quien nos suceda. Yo aspiro a no intervenir en la política, en ninguno de sus mecanismos, pero todo lo que pueda aportar por el bien del país, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Es una buena pregunta, es la que a veces yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en año y medio ya que nos queda en el poder? Todavía no tengo claro, todavía la verdad que no tengo claro, y tampoco tengo ninguna propuesta. Pero el periodismo... Puede ser, esa es una alternativa, claro, esa sigue siendo una opción. ¿La política misma?
Sí, puede ser, pero como digo, aportando todo lo que pueda aportar para el bien del país, yo voy a seguir trabajando. Ojalá logremos hacer la paz. Si no, todo lo que pueda hacer para el proceso de paz y para que podamos consolidar la paz en el país, estoy dispuesto a trabajar en esa área y vamos a continuar, porque, reitero, si algo anhelamos todos los colombianos es la paz. Si en este momento le tocara a usted, supongo que a veces lo hace, el espíritu de Navidad invita a ello, hacer un balance de lo que ha sido su presidencia, ¿cuál considera que ha sido el aporte más grande como presidente, como Andrés Pastrana a los colombianos? A ver, yo creo que en este momento todo el tema de la recuperación de la imagen internacional del país. Si hay una cosa que nos alegramos es que hoy todos los colombianos podemos viajar y no nos avergüenza decir que somos colombianos, no nos da pena decir que somos colombianos. Por el contrario, hoy el país cuando sale uno lo reconocen y se ha recuperado verdaderamente lo que somos los colombianos. Y yo creo que eso es algo que uno siente satisfacción cuando uno recorre el mundo. La gente que nos ve, presidente, a esta hora puede pensar, bueno, lo ha dicho muy bien, el presidente está edificando cosas, está haciendo, pero yo no tengo empleo, sí. No tengo Navidad para mis hijos este año, no hay natilla en la casa, el año empieza y yo sigo buscando avisos clasificados. ¿Qué tiene usted para los desempleados, presidente? A ver, esa es la mayor preocupación del gobierno, pero al mismo tema, y en esto el país me conoce y yo tengo que ser claro, las tasas de desempleo, bajarlas de un día para otro es muy complicado. Fíjese lo que ha sucedido y no lo hago y no lo digo como disculpa. Nosotros hemos generado este año creo que cerca de 260.000 empleos. En los últimos 4 años mi antecesor generó 240.000, en un año nosotros hemos generado 260.000. Pero por la misma situación económica hoy, los jóvenes, la curva de los jóvenes saliendo a buscar empleo nos llegó en este momento y al mismo tiempo por la recesión, la mujer, por ejemplo, está saliendo a buscar empleo y por eso no estamos dando abasto precisamente frente a la demanda. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay varios temas. Reactivar la construcción. En estos días vamos a salir con nuevas medidas para impulsar verdaderamente la construcción para generar empleo. Segundo, usted vio que lanzamos la semana pasada el programa de financiación de jóvenes para que en lugar de salir a buscar un empleo vayan y estudien en la universidad o hagan sus cursos de pregrado o posgrado. Ahí hay un tema muy importante. En lo que he denominado las herramientas para la paz, el caso de los jóvenes en acción. También lo que nosotros vamos a hacer es que en carreras intermedias vamos a capacitar a nosotros jóvenes para que con las empresas puedan capacitarse y puedan quedarse trabajando con esas empresas. Y estamos impulsando políticas que tienen que ver claramente, por ejemplo, con el tema de los textiles. Seguimos trabajando con los americanos preferencias. Yo se lo dije al presidente Clinton, no me regale plata, deme preferencias, deme oportunidad de comerciar. El otro día, por ejemplo, yo fui a Antioquia. Estaban buscando en Antioquia 80.000 confeccionistas, porque esta es la demanda que hay hoy en día de los textiles colombianos en los mercados internacionales y no existe. Lo mismo en Bogotá. Hoy estamos dejando de exportar tela porque no tenemos quien la confeccione. Entonces ahí hay unos nichos muy importantes del país en los cuales tenemos que posicionar. Pero todos los esfuerzos que estamos haciendo, primero teníamos que poner la casa en orden y yo creo que ya la casa está en orden y vamos a comenzar. Y yo estoy seguro, Juan Guillermo, que el año entrante vamos a bajar esa tasa de desempleo y vamos a comenzar a bajar la tasa de desempleo. Que no es fácil, pero yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos y la verdad que yo creo que los colombianos al finalizar el gobierno va a ver que la curva del desempleo comienza a bajar. Dos cositas finales, presidente. El fiscal general de la Nación ha dicho que el precio de la paz no puede ser la impunidad. ¿Usted comparte eso? Sí, claro, totalmente. No puede ser la impunidad, ni la paz puede ser a cualquier precio, lo he dicho yo. ¿Usted no va a ser el presidente que nos va a llevar a una guerra total? No, definitivamente no, yo aspiro que no. Porque es que de eso, Juan Guillermo, es que de eso es lo que venimos, es que a los colombianos se nos olvida que venimos de la guerra total. Ajá. Y que por primera vez estamos tratando de buscar una negociación que nos permita hacer la paz. Presidente, ¿lo puede con seguridad estar escuchando Carlos Castaño, los señores del ELN, los señores de las FARC, los secuestradores? ¿Cuál es exactamente la oferta que usted tiene para ellos hoy en este espíritu de la Navidad? Primero que yo creo que hubiera sido muy importante para el país una tregua navideña, porque era de ellos que deberían hacer, no del gobierno, porque el gobierno, además yo creo que esa es mi obligación pedir una tregua y decirle que ellos tienen que darle a los colombianos también la posibilidad de pasar unas Navidades y un Año Nuevo en paz y en tranquilidad, que hubiera sido muy importante que de ellos hubiera salido una tregua navideña, como un gesto, como unos hechos de paz, de decirle a los colombianos, aquí le estamos diciendo al país que vamos a tener una Navidad en paz,
que vamos a comenzar un año nuevo, y yo diría que verdaderamente el siglo, que lo comenzamos el 1 de enero en paz, en tranquilidad. Eso hubiera sido una linda señal. Segundo, no más masacres. Yo creo que no podemos seguir con las masacres. Es decir, el mundo, reitero, no está dispuesto a perdonar. Y por último, tenemos que acabar con el peor delito que existe en el ser humano, que es el del secuestro. Y yo creo que desde aquí estamos acompañando a todos los secuestrados de Colombia, que ojalá muy pronto puedan regresar a su casa y que ojalá podamos acabar con este flagelo que es el del secuestro. El presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, en Vivo Noticias. Presidente, usted sabe, y el país sabe, que yo no soy un abuelo suyo, porque no tengo por qué serlo, pero tengo que decirle al país que reconozco en este hombre al que hemos elegido como presidente un valor espectacular para llevar el país a un buen puerto. Posiblemente discrepemos con él en la manera como hace la reforma tributaria o las reformas económicas, o si hay más plata para un hospital o no hay, pero que se la está jugando por ustedes y por nosotros y por nuestros hijos, no hay ninguna duda. Y eso es lo que va a entender más la historia, y esperamos que lo entienda el país de hoy. Muy bien, presidente. Muchas gracias, Miguel. Les deseo una feliz Navidad. Lo mismo, feliz Navidad y feliz año.